Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les presentaré una noticia relacionada con nuestro Congreso Nacional que apareció en varios medios de comunicación durante el lunes 16 de marzo de este 2026, que tiene que ver con la presentación de las primeras urgencias legislativas del gobierno de José Antonio Kast. Por ejemplo, en EMOL nos indican lo siguiente, abre comillas: ingreso clandestino y gendarmería a seguridad, los proyectos de ley a los que el gobierno dio, entre comillas, discusión inmediata. El Ejecutivo también ingresó al Congreso otras 17 medidas, en realidad tendría que decirse urgencias, relacionadas con temas como migración, transporte y seguridad. Cierre comillas. Esto lo socializó la Secretaría General de la Presidencia a cargo del ministro José García Ruminot, quien presentó el fondo de este asunto a través de un comunicado. En este video les presentaré esta información de una manera que no ha aparecido en ningún medio de comunicación, porque además de consignarles cuáles fueron los 20 proyectos a los cuales el gobierno le impuso urgencia, les mencionaré en qué trámite legislativo se encuentran y en qué rama de nuestro Congreso Nacional están localizados. Para ello, partamos por la Cámara de Diputados. Estos se los mencionaré en el orden de cuáles están en el trámite más cercano a la promulgación, posteriormente si este está localizado en la sala o en comisiones, y también si es en general o en particular cada votación. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en nuestro Senado, cuando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados es calificado con urgencia de discusión inmediata o de suma, debe ser tratado tanto en general como en particular a la vez, producto del reglamento. Ello evita un segundo paso por comisiones de ser respaldado en general por la sala de tal corporación. En la Cámara Baja no hubo ningún proyecto de ley anunciado con la calificación de discusión inmediata. Con calificación suma existieron 5 proyectos. El primero de ellos es aquel que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Esto porque se encuentra en tercer trámite constitucional en la sala para votaciones, es decir, de ser respaldadas las modificaciones del Senado incluidas en el segundo trámite, este proyecto sería despachado a promulgación. En segundo término tenemos la modificación a la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican en el boletín 15.347-07. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en general. Insisto, producto de la urgencia, quizás sea votado también en particular por el Pleno, pero ello es dinámico, puede variar, claro está. En tercer término tenemos la modificación a diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Esto está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Educación para su primer informe. En cuarto término tenemos la modificación a la Ley de Migración y Extranjería para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal. Esto se encuentra en primer trámite en la sala para votación en general. En quinto término tenemos la creación del tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria. Esto está en primer trámite en la sala para votación en general. Y por último tenemos un proyecto calificado con simple urgencia, en este caso aquel que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites
trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a las personas que indica el boletín 17.645-18. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Desarrollo Social para su primer informe. Si ahora vamos a nuestro Senado, el gobierno de Kast calificó a 3 proyectos de ley con urgencia de discusión inmediata. El primero de ellos es la creación del subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Esto está en tercer trámite constitucional y producto de un acuerdo en la sala, las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite están siendo vistas en la Comisión de Seguridad para un informe que posteriormente deberá ser evaluado por el Pleno de la Cámara Alta. En segundo término tenemos la modificación a la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en general. Insisto, con la diferencia con la Cámara de Diputados. De ser respaldada en el Senado la conocida como idea de legislar, a no ser de que haya habido un acuerdo anterior, debe volver a comisiones para ser objeto de indicaciones y se dé su debate en particular. Y en tercer término tenemos la modificación a la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su primer informe. En el caso de los proyectos de ley calificados con suma urgencia, que fueron 8 los que aparecieron en el comunicado, el primero de ellos es aquel que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Esto está en la sala para votaciones de las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite. En segundo término tenemos las modificaciones a las leyes que indica el boletín 17.246-15 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. Esto se encuentra en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En tercer término está la ampliación de la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En cuarto término tenemos la Ley de Patrimonio Cultural, que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Cultura para su primer informe. En quinto término está la modificación a diversos cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Seguridad para su primer informe. En sexto término tenemos la modificación a diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Esto se encuentra en primer trámite en la sala para su votación en particular. En séptimo término tenemos la modificación a diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Esto está en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. Y en octavo término tenemos la modificación a la Carta Fundamental en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. Y por último, pero no menos importante, tenemos los proyectos que en el Senado fueron calificados con urgencia simple, que en este caso fueron 3. El primero es la modificación al Código Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. Esto se encuentra en tercer trámite en la sala para su votación en particular. En segundo término tenemos la modificación del periodo de carencia del subsidio
subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las comisiones de medicina preventiva e invalidez y modifica las normas que indica el boletín 17.678-11. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Salud para su primer informe. Y en último término tenemos la modificación a la Ley de Seguridad Nuclear con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de materiales radioactivos. Esto se encuentra en primer trámite en la sala para su votación en general. En total son 20 proyectos de ley. La mayoría de las urgencias se establecieron en nuestro Senado, pero insisto, ello es una cuestión dinámica, siendo el hito político la presentación de estas por primera vez durante este gobierno. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.